Hola, mi nombre es Lisney Brito Robadeneira. Estoy en tercer semestre del programa de Ingeniería Pesquera en la Universidad del Magdalena y en este video, junto con mis compañeros Jesús Gutiérrez y Wilson Calanches, le vamos a hablar acerca de los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos son hidrocarburos de cadena cerrada, los cuales presentan un alto grado de saturación. Esto quiere decir que en su estructura tiene dobles o triples enlaces. La característica fundamental de los hidrocarburos aromáticos es que este tiene la presencia de dobles enlaces conjugados en sus estructuras. En otras palabras, este posee un sistema en donde los átomos de carbono están unidos mediante enlaces simples y dobles de forma alternada. Por ejemplo, la estructura del benceno, el cual es el representante más importante de los hidrocarburos aromáticos y el cual también dispone de una alta estabilidad dada la particular disposición de los dobles enlaces conjugados, como lo decía anteriormente, siendo este su principal característica. El benceno se presenta más a menudo como en una fórmula de esqueleto, que muestra un hexágono y con un círculo en el centro. En cuanto a la historia del benceno, yéndonos un poco hacia esa parte, en 1825 Faraday aisló un compuesto puro que presentaba un punto de ebullición de 80 grados centígrados a partir de una mezcla aceitosa que condensaba el gas de alumbrado, que era el combustible que se empleaba en las lámparas de gas. El resultado de este análisis elemental realizado a dicho compuesto mostraba una proporción de carbono e hidrógeno de 1 a 1, lo cual resultaba ser inusualmente pequeño, ya que este teóricamente corresponde a la fórmula empírica de CH. Posteriormente, Mitscherlich sintetizó el mismo compuesto, calculó la densidad de vapor, lo que le permitió tener el peso molecular, que era por aproximadamente 78 gramos, el cual corresponde a una fórmula molecular de C6H6. Como dicho compuesto se había obtenido a partir de la goma de Hui, se le denominó bencina, y a partir de ahí derivó el nombre a benceno, como se le conoce actualmente. En 1857, Auguste Kekulé acentuó las bases de la estructura orgánica diciendo que el carbono era tetravalente y explicando los órdenes de enlace y la capacidad que presenta el carbono para autoensamblarse. En 1865, Auguste Kekulé propuso que los átomos de carbono en el benceno estaban ordenados en un anillo plano con enlaces sencillos y dobles alternados entre los átomos de carbono. Hay dos posibles representaciones estructurales del benceno debido a la resonancia de la que puede formarse los enlaces dobles entre dos átomos de carbono diferentes. Sin embargo, los científicos descubrieron que el benceno se comportaba más parecido a un alcano que a un alqueno, ya que el benceno no experimenta reacciones de adición. La fórmula estructural propuesta más exitosa es la fórmula de Kekulé, pero no fue hasta 1865 que el propio Kekulé presentó esta estructura basándose en los trabajos hechos anteriormente. Para las propiedades físicas de los compuestos aromáticos, encontramos que estos son solubles en agua y se utilizan como solventes para otros compuestos orgánicos, que son menos densos que el agua o que son un poco más densos que otros hidrocarburos, que su punto de ebullición es de 5,5 grados centígrados y que su punto de ebullición es de 80 grados centígrados, donde su peso molecular es de 78 gramos y su densidad es de 0,89 gramos sobre centímetros cúbicos. En cuanto a las propiedades químicas, vemos que la mayoría de las reacciones proceden por el mecanismo de sustitución electrofilia, además de que sufren reacciones de sustitución
También resiste la oxidación del permanganato de potasio y oxidantes similares a este. Bueno, además de que participa en reacciones de sustitución donde el hidrógeno del anillo es reemplazado por un grupo. Los ejemplos comunes de compuestos aromáticos que se utilizan para dar sabor son el aníselo del anís, el estragado del estragón y el timol del tomillo. De esta forma se puede decir que, este se presenta en olores intensos y agradables, de igual manera que se muestra presente en la naturaleza y en la medicina. Por ejemplo, el tolueno, que se utiliza como reactivo para elaborar medicamentos, tintes y explosivos como el del TNT. Además, el anillo del benceno se encuentra en algunos aminoácidos, al igual que en los analgésicos como la aspirina, acetaminofén, ibuprofeno y en saborizantes como la vainilla. Mi nombre es Jesús David Gutiérrez Cárdenas, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Pesquera, y hoy les voy a hablar acerca de la nomenclatura en los compuestos aromáticos. Bueno, en cuanto a esta nomenclatura podemos encontrar los compuestos que contienen benceno, que ha sido muy importante a través de la historia de toda la química. Es más, aún conservan sus nombres originales. Las reglas de la IUPAC permiten dar nombres como tolueno, anilina y fenol, como lo podemos ver en la imagen. Además de esto tenemos de que cuando un anillo del benceno es un sustituyente, es decir, C6H5, se le nombra con el grupo fenilo. Cuando el benceno solamente tiene un sustituyente, no se numera la cadena. Cuando tiene dos sustituyentes, se numera la cadena para poderle asignar el número más bajo a los sustituyentes. Cuando se pueden utilizar nombres comunes como anilina, fenol o tolueno, el átomo de carbono unido al grupo ya sea metilo, hidroxilo o amina se le nombra como carbono 1. Para nombrar a los aromáticos debemos tener en cuenta ciertas pautas, como en los bencenos monosustituidos. Primero va el radical y se termina con la palabra benceno, como podemos observar. Además de esto, los prefijos son bastante importantes para mostrar la posición de los sustituyentes, como por ejemplo, orto se simboliza con la letra O, indica el arreglo 1,2. Meta, que se simboliza con la letra M, indica el arreglo 1,3. Y para, que se simboliza con la letra P, indica el arreglo 1,4, como lo podemos ver en la imagen. Otras pautas que debemos tener en cuenta es que el nombre común sileno se utiliza para los isómeros del dimetilbenceno y que cuando hay 3 o más sustituyentes unidos al anillo del benceno se numeran en dirección que produzcan el conjunto más bajo de números y luego se nombran alfabéticamente. En cuanto a los sistemas con ciclos condensados, comparten al menos dos átomos. Como podemos ver, el isoindeno, el azuleno, el naftaleno, el fluoreno, el fenaleno, el felantreno y el antreceno. En estas figuras se indica la numeración de algunos compuestos a fin de numerar un sistema hidrocarbonado correctamente. Los anillos individuales se dibujan de esta manera. Después se trazan dos ejes perpendiculares o líneas discontinuas y el sistema policíclico se orienta de forma que presente el máximo número de anillos en el eje horizontal, presente el máximo número de anillos en el cuadrante superior. Si dos o más orientaciones cumplen los apartados anteriores, se elige la que tenga un número menor de anillos en el cuadrante inferior izquierdo. Como lo podemos ver aquí, la orientación correcta y la orientación incorrecta. El sistema orientado correctamente se numera en el sentido horario, comenzando por el carbono, que esté situado primero en el sentido antihorario del anillo situado en el cuadrante superior derecho. Si se pudiera elegir el que quede más alejado de la derecha. Los átomos que comparten dos o más anillos se numeran con el número del átomo que le precede,
seguido de la letra A, B, C, etc. A los átomos inferiores se le asignan los números más altos siguiendo una secuencia en sentido horario, siempre y cuando se pueda, como aquí lo podemos observar. En cuanto a los ciclos unidos a través de un enlace sencillo, pueden ser ciclos iguales o diferentes correspondiendo a la estructura principal, a la que tienen mayor número de eslabones. La estructura secundaria se numera con primas. Aquí podemos ver el bifenilo, el 2-fenilnaftaleno y el 1,2' binaftilo. Los radicales derivados de estos hidrocarburos se nombran con la terminación hilo. En cuanto a los arenos parcialmente hidrogenados, se nombran igual que el areno de partida, indicando con localizadores los hidrógenos que se añaden a la estructura, ya sea dihidro, trihidro, tetrahidro, pentahidro, entre otros. Se usa el prefijo prehidro cuando todos los carbonos están saturados. Si solo si es un hidrógeno el que se le añade. Se expresa como H, precedido del localizador. En el caso de estas estructuras con nombres comunes, como los siguientes que presentan en la figura, se utiliza la numeración propia del sistema. Prehidroantraceno 1,4,5,8, tetrahidroantraceno, el indeno, el dihidronaftaleno y el 4,5,9 trihidrofluoroceno. En cuanto a los isómeros de los compuestos aromáticos, las características químicas del benceno permiten dar posibles estructuras. Por lo tanto, el benceno solo da un producto monobromado, como lo podemos observar. Es decir, se sustituye un hidrógeno por un bromo y se mantienen 3 dobles enlaces. Esto implica que los hidrógenos deben ser equivalentes, ya que el reemplazo de cualquiera de ellos da el mismo producto. Asimismo, el benceno reacciona nuevamente con el halógeno para dar 3 derivados de disustituidos isómeros de forma molecular, C6H4 O2. Aquí podemos observar el 1,2 dibromobenceno, 1,3 dibromobenceno y el 1,4 dibromobenceno. El químico Kekulé sugirió incorrectamente que existe un equilibrio rápido que se convierte en un isómero en el otro, en el caso del derivado del dibromado. Mi nombre es Wilson Calancha, estudiante de Ingeniería Pesquera. A continuación les hablaré sobre la relación que hay entre los hidrocarburos aromáticos policíclicos y nuestro ámbito profesional. En esta ocasión tocaremos el tema de la salud y la relación que tienen con estos hidrocarburos. El interés de los hidrocarburos aromáticos policíclicos como contaminantes alimentarios se debe a que muchos de ellos son conocidos como cancerígenos humanos y está clasificado en el grupo 2 de la Agencia Internacional de la Investigación sobre el Cáncer. Pero ¿qué más sabemos de ellos? ¿Qué tan peligrosos pueden ser en nuestra salud? Veamos. Bueno, para empezar, los hidrocarburos aromáticos policíclicos son moléculas de 2 o más anhídridos aromáticos fusionados de baja solubilidad en agua y elevado en disolventes orgánicos y con reconocida capacidad mutagénica y carcinogénica, siendo el bencenoapireno, el BAC, el más conocido y estudiado. Pero ¿qué efectos tienen en nuestro cuerpo? Bueno, además de producir efectos teratógenos y otros efectos agudos como alteraciones digestivas, cefaleas, malestar general, agitación, confusión, irritación de piel y mucosas, igual estos hidrocarburos pueden desarrollar tumores en piel, pulmones, huesos, mamas y estómago. También hay estudios que relacionan la ingesta de BAC con un incremento de la tasa de tumores, particularmente en el tracto gastrointestinal superior. Finalmente, aunque algunos hidrocarburos aromáticos carecen de propiedades mutágenas y
cancerígenas tienen una fusión co-cancerígenos cuando se aplican simultáneamente con sus homólogos cancerígenos. Su presencia en la atmósfera, suelo, sedimento, plantas y animales marinos hacen que la exposición del hombre a los mismos sea inevitable. Su amplia distribución en el medio ambiente y la utilización de ciertas técnicas durante el proceso y la conservación de los alimentos hace que estos contaminantes estén presentes en los alimentos a niveles traza, siendo su extracción, aislamiento y análisis dificultosos. Ahora miremos estos datos toxicológicos. La radiación solar eleva significativamente la toxicidad en organismos acuáticos debido a la fotoactivación de las moléculas de estos hidrocarburos. En la siguiente tabla se muestran las concentraciones letales en peces y crustáceos. Por ejemplo, en organismos como peces y crustáceos se halla una concentración de naftaleno de 0.1 a 0.8 miligramos por litro, en peces y crustáceos en una concentración de 1.0 y hasta 2.4 miligramos por litro. También tenemos, por ejemplo, en distintos peces el fenatren con una concentración de 0.04 a 0.6 miligramos por litro. Igualmente tenemos el benzoapireno, que es menor de 0.024 miligramos por litro. Ahora hablaremos sobre los hidrocarburos aromáticos policíclicos en nuestros alimentos. Estos compuestos han sido destacados en vegetales, aceites, pescados, carnes asadas y ahumados, observándose la concentración más elevada en los alimentos cultivados, recolectados o pescados cerca de zonas industriales o de gran actividad humana. Las almejas, al igual que otros invertebrados, son considerados apropiados en la monitorización de estos compuestos debido a la baja actividad metabólica que estos ejercen sobre estos contaminantes. Pero, ¿qué sabemos de la ingesta de estos hidrocarburos? Como sabemos, la ingesta dietética de contaminantes depende tanto de los hábitos nutricionales de la población como la concentración de estos alimentos. Es por ello que, debido a la tendencia de crecimiento del consumo de pescado por parte de las poblaciones, la concentración de estos grupos de alimentos a la ingesta total de hidrocarburos aromáticos policíclicos es moderada. Los estudios más completos sobre la ingesta de estos hidrocarburos no solo informan sobre la ingesta de compuestos cancerígenos, sino que estiman la ingesta total de los mismos en función de los distintos grupos de edad. En la siguiente tabla observaremos la ingesta dietética de estos hidrocarburos en distintas poblaciones. Por ejemplo, en el lugar de España tenemos una población de varones y adultos con una ingesta total de 8.4 microgramos por día. En las mujeres adultas, una concentración de 6.3, en adolescentes de 8.2, niños en 7.4 y ancianos de 6.3, con igualdad en Cataluña. Pero en Grecia, en general, hay una ingesta total de 1.6 a 4.5 vía vegetales, con una ingesta cancerígenas por día de 0.022 a 0.11 vía vegetales, y seguidos de los diferentes países en el mundo. Nosotros como ingenieros pesqueros debemos tener un buen cuidado y una buena observación y el buen uso de estos contaminantes o estos hidrocarburos en nuestro ámbito profesional. Muchas gracias.